Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Eh, Según la Biblia, ¿cuándo comienza el sábado? A la puesta del sol. Entonces, bíblicamente, es correcto decir feliz sábado. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la pequeña congregación. ¿Qué número es de pequeña congregación? PC número 1, la pequeña congregación PC número 1. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí otra vez con ustedes en Nahuelingo y la iglesia Maranata, Sonsonate. Así que, hermanos, le doy gracias a Dios porque me pudo traer con bien hasta acá y vamos a tener un estudio de la palabra de Dios en esta ocasión y también vamos a estar mañana en el culto divino y en la vigilia. Así que, hermanos, para aprovechar el tiempo, porque podemos, antes de que caiga la tormenta, porque se siente una calor extremadamente fuerte, así que esos son síntomas que va a llover. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Póngase de pie. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder estar aquí con los hermanos para poder estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos de la pequeña congregación número 1. Que este estudio de tu palabra que vamos a tener en esta ocasión sea para bendición de nuestras vidas. Podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, veo que hay un gran número de hermanos, así que para mí es un gozo ver que ha venido un buen número de hermanos. Así que vamos a aprovechar esta ocasión para poder estudiar la palabra de Dios. La Biblia enseña que el objetivo de congregarnos, ¿para qué es, hermanos? Para estudiar la palabra de Dios. Los discípulos para eso se congregaban, los apóstoles para eso se congregaban, Cristo para eso se congregaba. Hermanos, en este pequeño estudio o meditación queremos analizar 7 puntos que conllevan a la apostasía, 7 puntos de que hacen de que un miembro de la iglesia caiga en apostasía. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía significa negar la fe públicamente. La fe que antes se profesaba, hoy se niega públicamente. Eso se llama apostasía. Entonces, el apóstata, ¿quién es? Es la persona que ha cometido el pecado de apostasía. O sea que un apóstata no le podemos llamar a un impío, porque los impíos nunca estuvieron en la verdad. ¿Quién es un apóstata? ¿O quién comete el pecado de apostasía? Es un miembro que antes estaba en la iglesia, se gozó en la verdad, predicó la verdad y hoy anda fuera de la iglesia para atacarla. Personas que andan hablando mal de la iglesia, personas que andan hablando mal de los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso es un apóstata. Así que hay que cuidarnos del pecado de la apostasía, porque el pecado de la apostasía conlleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los apóstatas son los que niegan la verdad, son los que niegan la fe. Y en este caso vamos a analizar o vamos a ver 7 puntos de que conllevan o que conducen a un hermano a la apostasía. Y cuidémonos de no caer en uno de estos puntos. Quiero que cuando vayamos leyéndolos, vayamos haciendo conciencia si estamos cometiendo en uno de estos actos apostasía. Primer punto, la Biblia enseña que hay pasos para que alguien sea un apóstata. O sea que la apostasía es gradual. Un apóstata no es de repente que va a salir hablando mal de la iglesia o rechazando la verdad, sino que eso lleva pasos, es gradual. Primer punto que conlleva la apostasía. Estas personas que inician la apostasía menosprecian las advertencias y reproches enviados por los profetas y por los mensajeros. Este es el primer paso que conlleva la apostasía.
miembros de iglesia que se enojan cuando se les corrige, cuando se les amonesta y cuando se les reprocha algo malo que están haciendo. ¿Conocen ustedes ese tipo de hermanos que cuando se les corrige se enojan? Ese es el primer paso de la apostasía. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Jueces 2:17. Dice aquí la palabra de Dios. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, noten, en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, no le prestaron oído al mensaje de la palabra de Dios. Noten cómo dice Nehemías 9:29. Nehemías 9:29. Dice así: les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Noten cómo se llenaron. ¿Se llenaron de qué? De soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida a quienes los cumple. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Pero noten, dice que se llenaron de soberbia. ¿Qué significa eso? Se enojaron. ¿Conocen ustedes ese tipo de miembros de iglesia que cuando se les corrige que le bajen un poquito a la minifalda se enojan? Cuando se les corrige que lleguen más temprano a la iglesia, que se acuesten más temprano para levantarse más temprano el sábado para que lleguen temprano a la iglesia, se enojan. Cuando se les dice que ya no se maquillen porque se ven como que son mapaches, se enojan. ¿Han visto ustedes que en lugar de decir, hermano, gracias porque me amonestó, gracias porque me corrigió, se enojan? ¿Se llenan qué? De soberbia. Hermano, ya no coma chancho, le va a hacer daño eso. Se enojan. Ya no vaya a las fiestas patronales de San Carlampio o de Santo Tomás, porque ese es idolatría, ese sacrificio a los demonios. Se enojan. ¿Qué es lo que dicen? Este hermano es fariseo, este hermano es legalista. ¿Qué pasa, hermanos, en estas fiestas patronales donde viene el paganismo de la idolatría, del catolicismo? Las iglesias adventistas, ¿cómo aparecen? Vacías. ¿Dónde andan los hermanos? En la rueda, comiendo elotes locos, comiendo panes rellenos, comiendo un montón de cosas. Sacrificio a los ídolos. Y cuando se les corrige, se enojan, se llenan de soberbia. O sea, no aceptan que están mal, se llenan de soberbia. Ese es el primer paso para que conduce a la apostasía. Rechazar los reproches. El segundo paso que conduce a la apostasía es más interesante. Llegan a amar más al mundo que las cosas celestiales y se vuelven materialistas. Terrible, hermano. ¿Han visto ustedes esa clase de hermanos que cuando caen unas lluvinas dicen ya no voy a ir a la iglesia porque me va a hacer daño para la gripe? Pero cuando es de ir al trabajo, ¿verdad que ahí no les importa? ¿Va que ahí no les importa que está lloviendo? Se van para el mercado, se van para el negocio, se van para el trabajo, pero cuando es para ir a la iglesia o ir a hacer obra misionera, ¿qué pasa? Ahí ponen excusa, me va a hacer daño en la gripe. Se hacen materialistas y amadores del mundo. Noten cómo dice San Marcos 4:19. Dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El amor al mundo, se hacen materialistas. Ya no les interesan las cosas celestiales. Se hacen tibios, se hacen indiferentes con las cosas celestiales. Pero las cosas del mundo las llegan a amar, se hacen materialistas. Y les puse el ejemplo del trabajo. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco tiene derecho ¿qué? A no comer. Lo que estamos enfatizando aquí es hacerse materialista. ¿Qué es materialista? Que llega a un momento a enfrascarse solamente en el billete y en lo material. ¿Se olvidan de qué? De las cosas celestiales. Terrible, hermano.
hermanos que andan en buenos carros, las iglesias todas cayéndose, con grandes huecos, cuando llueve parece como que si fuera un colador, y los hermanos con grandes naves, con grandes carros, con grandes mansiones, y las iglesias cayéndose a pedazos, materialistas. Terrible, hermano. ¿Conocen ustedes esa clase de hermanos? Que viven en buenas casas, ganan un buen sueldo, andan en buenos carros, y las iglesias ¿cómo están? La obra de Dios ¿cómo está? Cayéndose en pedazos. El materialismo. Noten cómo dice Génesis 13, versículo 12, hablando de Lot. Dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta ¿qué? Hasta Sodoma. ¿Por qué Lot buscó esa zona? Porque Lot perdió de vista ¿qué? Las cosas celestiales, y observó que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ¿qué? Más fructíferas en cosas materiales. Eran ciudades materialistas, y Lot por eso prefirió ir a esos lugares de Sodoma y Gomorra. Terrible, hermanos. ¿Y qué es lo que ustedes conocen la historia de Lot? ¿Qué es lo que pasó? Por andar buscando esos lugares, el materialismo, la comodidad, ¿qué es lo que pasó al fin? Terrible, hermanos, terrible. La historia de Lot y sus hijas es una historia lóbrega. Lo que le pasó a la esposa de Lot, por andar buscando el materialismo. Y yo siempre les digo, hermanos, a los hermanos la siguiente pregunta, hermanos: ¿por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Unos hermanos me dicen, porque miró hacia atrás. Eso es parcialmente correcto. Pero ¿saben por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? No es simplemente porque miró hacia atrás, sino porque su corazón ¿a dónde quedaba? Ella había salido físicamente de Sodoma y Gomorra, pero su corazón ¿a dónde había quedado? En Sodoma y Gomorra. El materialismo. Y eso nos puede pasar a nosotros también, hermano. Podemos ser miembros de la iglesia adventista, pero nuestro corazón es posible que esté ¿dónde? En Babilonia. Terrible, hermano. El materialismo es el segundo punto que conduce a la apostasía. El tercer punto que conduce a la apostasía, y este es más terrible, hermanos. Los hermanos que empiezan a caer en apostasía toleran el pecado y lo justifican. Hacen un montón de excusas para justificarlo. Ese es el tercer paso de la apostasía. Toleran el pecado y lo justifican. San Juan 3:19 dice así: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿qué? Eran malas. Cuando alguien empieza a caer en apostasía, al pecado le empieza a llamar virtud. Lo justifican con muchos argumentos. Terrible, hermanos. Un ejemplo, cómo hay muchos miembros que justifican el pecado. ¿Qué es lo que dicen hoy para entretener a los jóvenes? ¿Qué es lo que hay que hacer para que los jóvenes no se vayan de la iglesia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerles música rock para que no se vayan de la iglesia. O reggaetón cristiano, o perreo cristiano, o bachata cristiana. Lo importante es la letra, no la música. Así que lo que hacen hoy es ponerle música del mundo y le cambian la letra para que los jóvenes se entretengan. ¿Y qué dicen hoy esta clase de miembros que justifican esto? Lo importante es que los niños y los jóvenes no se vayan para el mundo, aquí que estén en la iglesia. Así que les traemos la música del mundo y solamente le cambiamos la letra para que los jóvenes sigan ¿qué? Permaneciendo en la iglesia. Terrible, hermano. Justifican el pecado. El cuarto punto que conduce a la apostasía a un miembro de la iglesia: se gozan de la maldad. Noten cómo dice Oseas 4:18. Oseas 4:18 dice: su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza.
¿Han escuchado ustedes, hermanos, que algunas veces los impíos cuentan chistes vulgares y los cristianos les celebran? Celebran el pecado. ¿Han visto ustedes a madres de familia o en iglesia que es el niño pequeño, el niño, dice una gran vulgaridad que le aprendió en TikTok? ¿Y qué es lo que dice? Le aplauden los padres y dicen, qué bonito el niño, ya aprendió a hablar. Y está diciendo una gran vulgaridad y los padres que le celebran. ¿Han visto ustedes esa clase de cristianos que celebran el pecado? Cuando oyen un chiste vulgar, lo celebran. Terrible, hermanos. Esa es una evidencia que estamos cayendo en apostasía. Noten cómo dice 2 de Pedro 2:15, hablando de esta clase de hermanos apóstatas que se gozan en la maldad. 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Noten que se desviaron para seguir el camino de maldad. El quinto punto que conduce a la apostasía, y este se pone más interesante. El quinto punto que evidencia a un hermano que está cayendo en apostasía es que rechaza el continuo llamado de Dios y su corazón se cauteriza o se quema hasta cometer el pecado imperdonable. Esto es terrible, hermanos. Rechazar el continuo llamado de Dios. Noten cómo dice Zacarías 7:12. Zacarías 7:12 presenta cómo el pueblo de Israel había caído en apostasía, que su corazón se había convertido en un diamante. ¿Qué significa eso? Duro. ¿Cómo es el diamante, hermanos? Duro. Dice Zacarías 7:12, dice, endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Endurecer el corazón, hermanos. Endurecer el corazón al llamado del Espíritu Santo para que nos llame al arrepentimiento. Rechazar el llamado de Dios. Reconocemos de que estamos mal. Estamos actuando mal. Estamos cometiendo un pecado que ofende a Dios. Y estamos resistiendo al llamado del Espíritu Santo. Eso es terrible, hermanos, porque eso nos va a llevar a cometer el pecado de apostasía. Y noten cómo dice 2 de Crónicas 36:13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Noten que endureció su corazón. Endurecer el corazón, hermanos, eso es rechazar al Espíritu Santo. Eso es rechazar al llamado del Espíritu Santo. Y noten cómo dice Nehemías 9:16. Nehemías 9:16, hablando del peligro de endurecer el corazón al llamado del Espíritu Santo. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Terrible, hermano. El sexto punto que conduce a la apostasía, hermanos. No sé si ustedes van haciendo examen de conciencia, en cuál de estos cabemos nosotros. Esto es para que hagamos un examen de conciencia, hermano. El sexto punto de los hermanos que están cayendo en apostasía es que se enojan con los mensajeros. Saben, hermanos, que una vez fui yo a predicar a una iglesia, yo no conocía ya a los hermanos. Algunas veces me invitan a iglesias donde es primera vez que yo llego. Y Dios me había puesto en mi corazón a hablar acerca de la indumentaria cristiana. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es eso? La indumentaria cristiana, cómo debemos de vestirnos. Nosotros reconocemos, hermanos, que la ropa nadie salva. ¿Alguien se va a salvar por ropa? La ropa no salva a nadie. Pero sí reconocemos bíblicamente que cuando Dios nos cambia a nosotros, cambia hasta nuestra forma de ¿qué?
de vestir. Así que no me venga con ese cuento de que Dios solamente mira el corazón. Porque cuando vamos al mercado y compramos plátanos, nadie compra plátanos podridos. ¿Qué clase de plátanos compramos? Lo mejor es que se miren cómo. Por fuera que se miren qué. Hermoso, sano. Entonces yo no le puedo creer a alguien que me diga, mire, yo soy cristiano, pero ande toda maquillada con aretes y tipo como que si fuera Jezabel. Entonces yo fui a esa iglesia a predicar, yo no conocía esa iglesia, y el tema que llevé fue de la indumentaria cristiana, cómo nosotros debemos de vestirnos, porque somos cartas leídas. Y resulta que la mayoría de hermanas que estaban aquí en la primera fila eran de la junta de iglesia. Y todas estaban con minifalda y maquillada. Entonces cuando yo empiezo a predicar el tema, Biblia, Espíritu, profecía, y lo que dice el manual de iglesia, cómo debemos de vestirnos, yo sentía que las hermanas se retorcían en la silla. Y mi subconsciente me dijo, Rafael, por predicar este tema, ya nunca te van a volver a invitar a esta iglesia. Cabal, nunca jamás me volvieron a invitar. Y saben que me dijo un miembro de la junta de iglesia, hermano Rafael, le voy a decir lo siguiente: a usted ya no le invitan a mi iglesia a predicar porque ese tema que llevó les cayó como balde de agua hirviendo en la cabeza a las hermanas. Me dijo. Se enojaron. En lugar de darle gracias a Dios porque había llevado un tema, Biblia, Espíritu, profecía y manual de iglesia, usé tres fuentes. No eran ni palabras mías, tres fuentes usé. En lugar de decir, Señor, gracias porque mandaste este mensaje, se enojaron. ¿Conocen ustedes esas iglesias liberales? Esas iglesias liberales que no pueden predicar un tema sólido y directo, que se embufan como que si fuesen sapos. ¿Ah? ¿Conocen esos sapos sabaneros que cuando los toca uno se embufan y llaman a tirar leche? Se enojan con los mensajeros. Noten cómo dice 1 Reyes 22:8. En el sexto punto, se enojan contra los mensajeros. 1 Reyes 22:8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Esto está diciendo Acab, el rey Acab. ¿Quién es el rey Acab? El rey de Israel, que cayó en apostasía, porque Jezabel lo incitaba. Y dice Acab, ¿aún hay algún varón en el cual podamos consultar a Jehová? O sea, está hablando, ¿hay algún profeta allí para que podamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla. Pero ahora noten lo que dice Acab. Pero yo le aborrezco. Acab aborrecía a Micaías, el profeta. Lo aborrezco, decía, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. ¿Por qué le profetizaba solamente el mal? Porque Acab, ¿cómo andaba? Andaba mal. Y por eso la aborrecía. ¿Conocen ustedes esa clase de miembros de iglesia que se enojan con los mensajeros cuando se predica un tema fuerte? ¿Qué títulos se usan hoy para los mensajeros de Dios? ¿Qué títulos despectivos se usan hoy con los mensajeros de Dios? Este es un fariseo. Este es un legalista. Este es un extremista. Y por último le dicen que uno es, ahora a uno el que predica le dicen que es apóstata. Al revés, se ha volteado la tortilla. Que uno es apóstata. Imagínense. Aquí acá dice, ahí está uno, pero yo le aborrezco a ese profeta porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Aborrecía al profeta de Dios. Si el que andaba mal, ¿saben, hermano? ¿Por qué mucha gente se enoja cuando se le dice la verdad? ¿Saben, hermanos, quién es la gente que se enoja cuando se predica la verdad? Es la gente que siempre ha vivido en la mentira. Téngalo por seguro. Alguien de que se enoje cuando se predica un tema fuerte y sólido y se enoja, es porque esa persona, ¿cómo está viviendo? Está viviendo mal. Y aquí vemos el ejemplo de Acab. Se enojó con el profeta y el profeta de Dios no tenía ninguna culpa, sino solamente predicaba el mensaje de Dios. El que andaba mal, ¿quién era? Acab. Terrible, hermano.
Así que el sexto punto es que se enojan con los mensajeros, esta clase de miembros de iglesia. Noten cómo dice Hechos 7:54. Hechos 7:54. En el capítulo 7 del libro de Hechos, Esteban predicó un sermón a los fariseos y comenzó hablando desde Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos y se le dio la promesa de la simiente. Y Esteban termina con el mensaje desenmascarando a los maestros de la ley, a los fariseos y a los escribas. Y noten cómo reaccionaron los escribas y los fariseos cuando escucharon el mensaje en boca de Esteban. Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas, aplaudieron y le dieron un abrazo a Esteban y le dieron un beso. ¿Verdad que así dice? ¿Ah? Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo estaban? Enojados. ¿Qué animal cruje los dientes cuando lo va a morder a uno, hermano? Se enojaron con el mensaje. ¿Y saben qué es lo que enojó más a los fariseos? Cuando Esteban les dijo, ustedes incircuncisos de corazón que mataron a los profetas. Eso les dio como que era una cachetada, se enojaron. ¿Y qué es lo que pasó al fin con Esteban? Lo apedrearon. ¿Pero por qué? Solamente porque les dijo la verdad. ¿Sí o no, hermano? ¿Quiere caer mal usted, hermano? Predique la verdad. ¿Quiere recibir aplausos? Predique cosas halagüeñas y ya vamos a llegar. Predique cosas chistosas. Sí, como X miembros líderes que hoy para ganar popularidad y ganar fama y ganar suscriptores en los canales y en las redes sociales, seguidores, hacen chistes y todo eso. Eso le gusta a la gente, le gusta a las iglesias. Terrible, hermanos, le gusta eso. Pero el mensaje verdadero de Dios, hermanos, no es un mensaje halagador, sino que es un mensaje directo que llama a la gente al arrepentimiento. Tenga cuidado, hermano, con esos predicadores que a la gente la halagan, la adulan. El siervo de Dios nunca va a adular a nadie, sino que lo va a llamar al arrepentimiento. Eso enseña la Biblia. Ahora, como séptimo punto, este es el más terrible. ¿Cómo identificar si un miembro de la iglesia ha caído en apostasía? ¿O cómo identificar si una congregación completa ha caído en apostasía? Sencillo. Aman las fábulas y palabras lisonjeras. Les encantan las fábulas y palabras lisonjeras. Hermano, usted es un campeón. Aunque la gente esté viviendo en pecado. Usted es un campeón. Siga adelante. Usted va para el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Cristo te ama. Eres la cosita más linda del mundo. Pero no llaman a la gente al arrepentimiento. Halagüeños, palabras halagüeñas. Saben de que una característica de los falsos maestros es que a la gente le predican fábulas y palabras halagüeñas. Tengamos cuidado con esto, hermano. Tenga cuidado con esos predicadores que a la gente solamente le predican palabras, cosas melosas. Tenga cuidado. Esa es la característica primordial de los falsos maestros. Y es la característica primordial de los hermanos que están cayendo en apostasía, que les gusta solamente oír fábulas. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10 dice, porque este pueblo es rebelde. ¿Cómo está el pueblo, hermanos? Rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, la palabra vidente es otro nombre para los profetas. Vidente y profeta es lo mismo. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis la verdad, ni lo recto, decir las cosas halagüeñas. Terrible, hermano. ¿Qué es lo que pedía el pueblo?
No los prediqué la verdad, predicarlos cosas halagüeñas, predicarlos la mentira. O sea que a la iglesia, ¿qué es lo que le gusta? ¿Que se le predique qué? La mentira. Lean, ahí está el texto. Isaías 30, versículo 9 al 10. Y esto está hablando de la condición espiritual de Israel. Porque siempre una característica principal de la apostasía es que a la congregación ya no le gusta oír la verdad, ya no le gusta oír temas sólidos, ya no le gusta oír temas de verdad presente. Ya han escuchado ustedes esa clase de hermanos que dicen, hermano, eso de predicar profecías, eso a nadie lo salva, eso es predicar un mensaje del terror. Eso es una característica de los apóstatas. Se desvían a predicar mensajes halagüeños. Y esto está siendo muy famoso, hermano, este dicho, un dicho diabólico. Hermano, eso de predicar profecía nadie lo salva. ¿Quién está diciendo que me voy a salvar por conocer profecía? Pero dicen esa palabra para minimizar el mensaje. Terrible, hermano. ¿Qué clase de mensajes están predicando en las iglesias adventistas hoy en día? O mejor dicho, hoy, desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva del mundo, mañana, los púlpitos adventistas se va a estar predicando en cada púlpito un tema a nivel mundial. ¿Qué clase de temas se van a estar predicando en las iglesias mañana? ¿Qué clase de mensaje? Nada de verdad presente. Solo mensajes tipo evangélicos, mensajes que a la gente solamente le entretienen, a la iglesia solamente le entretienen, pero nunca llaman al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y aquí dice que el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? Rebeldes, mentirosos. Le decían a los profetas, no los prediqué lo recto, predicar las cosas halagüeñas, predicar la mentira. El apóstol Pablo profetizó acerca de esta clase de hermanos apóstatas. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones o a su propia concupiscencia. ¿Qué significa comezón de oír? O sea que van a buscar a alguien que le rasque los oídos y que predique cosas que ellos quieren oír. Eso significa. Tendrán comezón de oír, entonces se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. Hermanos, llegamos a ese tiempo, hermano. ¿Qué vi las congregaciones les gustan las fábulas? Terrible, hermanos. Entonces, hermanos, hemos visto 7 pasos que conducen a un miembro a la apostasía. Así que pidámosle a Dios para huir de uno de estos pasos, porque si aceptamos uno, se nos va a hacer fácil aceptar el otro paso. Así que, hermanos, cuidémoslo de no caer en este pecado de apostasía, porque el pecado de apostasía, hermanos, es el que lleva a cometer el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? El mismo apóstol Pablo dice, apostatarán de la fe porque tienen su conciencia cauterizada. ¿Qué significa cauterizado? Quemado. Porque la apostasía lleva a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dígame usted, un individuo que apostató. ¿Algún personaje bíblico que apostató? Lucifer. Cometió el pecado de apostasía Lucifer. Le podemos llamar a Satanás apóstata. Elena de White le llama el gran apóstata. Los que rechazan las verdades bíblicas están del lado del gran apóstata, dice ella. ¿Le podemos llamar apóstata al diablo? Sí, porque una vez estuvo en la verdad y la rechazó. Es apóstata. Sí. Otro ejemplo, hermanos. Otro ejemplo de apóstata. El hermano dijo Judas. Fue un apóstata. Judas. Estuvo en los 12 Judas. Rechazó la verdad. Sí. Terrible, hermano. El problema es que la gente que comete el pecado de apostasía ya no siente necesidad de volver a Dios otra vez.
Por eso siempre lo he dicho, hermano, es más fácil evangelizar a un católico y traerlo a los pies de Cristo que evangelizar a un apóstata. Un apóstata ya conoce el mensaje. Dígame cómo a un apóstata yo le voy a predicar la fe de Jesús y ya la conoce. Por eso, hermanos, debemos de cuidarnos de este pecado de apostasía. Mire, yo conozco gente que una vez se gozó en la verdad y hoy no siente ni vergüenza andar haciendo las cosas en la calle, anda peor. Y Cristo contó una parábola del espíritu inmundo que deja vacía la casa. Dice, se va a lugares áridos, viene otra vez y haya vacía la casa. Y cuando la haya vacía, va y toma otro ¿qué? Otros 7. Y su estado vuelve a ser peor que el de antes. Ese es el pecado de apostasía. Se insinúa ahí el pecado de apostasía. Miembros que una vez se gozaron la verdad, miembros que una vez predicaron el mensaje y hoy andan haciendo cosas terribles y ya ni les da vergüenza. Por lo menos si un miembro si aún se esconde y le da vergüenza que los hermanos lo vean, significa que aún no ha cometido el pecado de apostasía. Hay un cierto temor, hay una cierta vergüenza. ¿Han visto ustedes esos hermanos que cuando venga un miembro de la iglesia, una vez un hermano, yo le dije al hermano, íbamos saliendo de la iglesia y el hermano venía a trabajar y cuando yo que los hermanos iban saliendo desde la iglesia se pega las chiviadas y masito se cae y se pega con la boca en una gran piedra, escondiéndose de la iglesia de los hermanos. Yo le digo, hermano, ¿y por qué se esconde de la iglesia? ¿Cuál es el miedo si nosotros somos pecadores? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Han visto ustedes hermanos que se esconden? Se esconden de los miembros de la iglesia. ¿Por qué se esconden? Hay que temerle a Dios, no a la iglesia. A Dios tenga el temor, no a la iglesia. Pero estoy poniendo este ejemplo, si un hermano aún le da vergüenza, significa que aún no cometió el pecado de apostasía. Pero esos hermanos que andan a mano alzada, la apostasía es negar la fe públicamente y rechazarla. Ustedes conocen al hermano Natanael Baloyes, que cómo ataca el mensaje. Cómo ataca el mensaje. Yo conozco hermanos, oiga bien, yo conozco hermanos que ya no van a la iglesia. Porque tuvieron X problemas con otro hermano y no pudieron sobrellevar eso y decidieron mejor enfriarse, ya no van a la iglesia. Pero que no trabajan los sábados, pero ya no van a la iglesia. No le podemos llamar a ese hermano apóstata. Hay hermanos que no se congregan con la iglesia adventista, pero aún cuando hablan mal de la iglesia adventista la defienden en la iglesia y defienden el mensaje aún. No le podemos llamar a esos hermanos apóstatas, porque el apóstata es aquel que una vez estuvo en la verdad y hoy la niega y la ataca públicamente esa verdad. Ese es un apóstata. Inclusive el manual de iglesia dice que aún no se puede defraternizar a alguien simplemente porque no asiste a la iglesia. No se puede defraternizar a alguien. Porque hay hermanos que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque tuve un problema ahí con el anciano o con X hermano, entonces yo me siento mal verle la cara, entonces esa es la debilidad del hermano, entonces yo mejor me quedo aquí en la casa estudiando la Biblia con mi familia, con mi esposa y aquí recibimos el sábado. No le podemos llamar a ese hermano todavía apóstata. Es apóstata. Yo quiero que quede claro este punto, que es un apóstata. Es aquel que una vez estuvo en la verdad, se gozó en la verdad y ahora la rechaza públicamente y la ataca. Y estos son los 7 pasos que llevan a la apostasía. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan entendido este importante tema y que Dios nos libre de cometer el pecado de apostasía. Dios nos bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por que nos reunimos en esta pequeña congregación. Vamos a darle gracias a Dios también por el estudio de su palabra. Y queremos recordarles de que no se van a quedar mañana. El culto inicia 8:45, ¿sí, hermano? 8:30 aquí, ¿ok? Aquí inicia 8:30, así que esperamos que todos estemos temprano ahí para poder gozarnos en el Señor, cantar y escuchar su palabra. Así que ahí lo esperamos. Vamos a despedirlos con una oración. Oremos. Gracias, Padre Eterno, porque nos permitiste reunirnos en esta pequeña congregación con tus hijos. Bendice a tus hijos, Señor, los que están aquí, las visitas, si las hay, que podamos, Señor, mirarte a ti, Señor, como el único Salvador y Consumador de la fe.
Danos, Señor, tu espíritu para que podamos vencer nuestras tentaciones, nuestro ego y todo aquello que nos puede llevar a la apostasía. Ayúdanos, Señor, a escapar de estos 7 pasos de apostasía para que podamos, Señor, serte fiel donde quiera que andemos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.